Pues estamos en Tabascan, estamos ayudando a los tutores el tema de la cuena, en las salidas cuando salimos para descubrir los lagos y tal, y cuando vamos a las piscinas, el tema para que no pierdan a alguien o tal. Y la verdad que lo estamos pasando muy bien y lo hemos pasado muy bien, como hoy ya es el último día. Y me gustaría repetir, volver otra vez, pero en el futuro, pero en invierno para ver nieve y tal. Y la verdad que lo hemos pasado muy bien. Bueno, yo, no sé los demás, pero yo. Ha sido muy divertido. Ha sido una oportunidad para desconectar, porque estaba el tema de los estudios y tal y todo eso. Pues hemos desconectado sin móviles, sin internet, todo el rollo de la ciudad. En este campo de trabajo, que he venido la primera vez a subir montañas y ha sido un poco duro, pero he sentido los sentimientos de la gente que sufre sin querer, que la gente que tiene que nosotros subimos porque queremos, pero hay gente, por ejemplo, durante la guerra, que la gente tenía que subir la montaña que subimos el otro día para ir a Francia, que la gente subió y yo durante el camino estaba media muerta, pero podía sentir, pero siendo en Barcelona no podía sentir el sufrimiento que tuvieron la gente. Y he aprendido a tener paciencia. He experimentado muchas cosas primera vez en mi vida y he aprendido mucho. Por ejemplo, nadar en el río, aunque he entrado con la ropa, pero bueno, ha sido muy chulo. Venir de campamento con un grupo que no conocía antes y dormir en la tienda. Pues el recuerdo que me quedo con el Tabascan, subir a montañas, mucho camino, he sufrido un poco. Bueno, y también ir a piscina, nadar con los niños, ser monitora, cuidar a los niños, ayudar a los cocineros también. Eso me quedo con esto. Yo me llamo Hussein, tengo 18 años. He entrado al casal este año y hemos ido a este campamento con los niños de 14 años, 15, 16 de ayudantes. Ojalá que quedamos una semana más. Y me gustan los ríos y subir las montañas. Hemos conocido a gente nueva, a ver si vernos en Barcelona. A mí me gusta cocinar. No he hecho curso de cocina, pero me encanta cocinar porque yo cada día cocino en mi casa. Por ejemplo, yo soy de Gambia y ahí cocino casi cada día. Si no cena, comida o lo que sea, cocino. Y he empezado a cocinar desde pequeña y me encanta. Por eso siempre quiero estar en la cocina ayudando. Me siento bien, es que de verdad me encanta mucho estar aquí con mis compañeros. Esta es mi primera vez estar en campamento. Y bueno, me gusta mucho subir a las montañas. Me siento bien, orgullosa de mí porque he hecho cosas que nunca he hecho en mi vida. Esta es mi primera vez. Y bueno, estoy orgullosa de mí y de todo el equipo y también nuestro educador Axel. Y bueno, estoy muy contenta.